tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Señor, salvo la acción espiritual de maldad que el diablo siempre anda buscando a quien devorar. Pero, amado Jesús, tú has puesto en nuestro corazón el creer en ti, el creer en el Hijo de Dios que vino a redimir a todos los hombres que tienen, Señor, la oportunidad de ser perdonados por ti, Señor. Porque el sacrificio en la cruz tuya, la sangre derramada, Señor, ha limpiado de todo pecado nuestras vidas. Te damos gracias por esto, Señor. A ti el honor y la gloria. Señor, que lo que has preparado en mi corazón para poder compartir tenga la gracia suficiente, la comprensión suficiente de tomar esto como un desafío. Muchas gracias, Señor. Qué bueno es hablar de esta palabra, fe y desafío. Muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien. Antes que me pongan el título de esto, siempre a mí me ha llamado la atención las cosas sobrenaturales que Dios provoca. Siempre es así. Y estas evidencias que Dios deja establecidas en su Escritura son para que las aprendamos. Y no solamente para que las aprendamos y tengamos un conocimiento histórico, sino que además la podamos trasladar a nuestra vida. Si bien es cierto, los personajes, yo voy a hablar de un personaje hoy día que ya tiene muchísimos años, se acaba la cuenta, esta realidad que yo voy a compartir hoy día tiene 2600 años, vale decir 26 siglos. ¿Puede imaginarse usted lo que significan 26 siglos? 2600 años. Y esto que voy a hablar hoy día está vigente. Esto el tiempo no lo ha extinguido, el tiempo no lo ha apagado, el tiempo no lo ha olvidado. Está vigente, porque está escrito, y lo que Dios escribió, nadie lo puede borrar. Se usa en el mundo la palabra, los que escriben con la mano, lo borran con el codo. Eso es una teoría humana, y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra tiene un significado. ¿Y cuál es el significado? Que lo que tú firmas y afirmas cumplir, no lo cumples. Y eso es, en el mundo, una realidad del porte del Titanic, y más grande aún. ¿Ustedes por qué creen que existen las notarías? Para dar fe de lo que tú dijiste vas a cumplir. Y eso hay un juez que es un notario, y el hombre te hace firmar, y la firma tuya es un compromiso a cumplir. Quizás nosotros, cuando conocemos al Señor, debiéramos firmar un papel notarial. Parece que es más efectivo, porque todo el mundo cumple lo que un notario dice que tiene que hacer. Es más, se presenta como un instrumento judicial para cuando tú fallas en este compromiso, entonces la ley te cae encima. Quise asociar esto con lo que yo voy a compartir. La firma de un contrato solo tiene responsabilidad humana. O tú lo cumples o no lo cumples. En el caso del Señor y del conocimiento que nosotros tenemos de la Escritura, Él no necesita una firma tuya. Él necesita que tú le creas, porque Él cree en ti, porque lo que alguna vez dijiste no va a ser cambiado lo que Él escuchó. Porque Él escuchó alguna vez cuando hiciste tu confesión de fe. Usaste Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás, ¿qué dice? Y además se agrega un capítulo, y también tu casa.
Hay una promesa establecida. Entonces, yo voy a hablar esta mañana, y voy a tratar de ser breve, pero difícil. Dame la primera parte. Mire lo que yo puse como título de esta enseñanza. ¿Qué dice ahí? ¿Alcanzan a leer? La fe intransable. Entendemos este concepto, ¿no? No hay cambio. No se puede transar. No se puede llegar a un acuerdo con la fe. La fe es una sola. Es una virtud divina y no una cualidad humana. La fe es la esencia del amor de Dios que quiere establecer en cada corazón, en cada uno de nosotros y en todo aquel que alguna vez, apartado de Dios, quiere acercarse a su encuentro y a su necesidad de depender de lo más grande, de la existencia, del universo y de la tierra misma, que es nuestro Padre Celestial y el Trino Dios. Nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesús, ¿y quién más? Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que opera la fe en usted y la hace mover. Veamos, yo voy a hablar de un personaje que se llama Daniel. Yo, solo para formarme un cuadro, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Daniel? No a cabalidad, pero más o menos. Por favor, levanten la mano. 6. Bien. Yo voy a decir quién es Daniel. Lo más conocido del pasaje de Daniel, dale a la primera, es el capítulo 6 del libro de Daniel. Está escrito desde el versículo 1 al 28. Yo no puedo, obviamente, hablar de toda la situación que se vivió. Lo que ustedes lo que tienen en esta primera lámina es lo que yo entiendo que es la realidad de este hombre lleno de fe y de convicciones profundas, que su fe no fue transada a pesar de lo que estaba ocurriendo. Y lo que voy a leer no es mío, lo capté de un libro que habla de Daniel, su esencia principal. Ustedes alcanzaron ya a leer, ¿no? Daniel es precursor de un tremendo ejemplo de fe. Vamos a conocerlo, por eso es que yo quiero hablar de él. ¿Qué es lo que tenía este Daniel? ¿Era muy especial? ¿Era de otro planeta? No, era como tú, como yo, con la diferencia que él se aferraba a Dios por sobre todas las cosas. Y ojo, Daniel vivía en el tiempo de la ley. Por tanto, era más difícil cumplir los mandamientos que el pueblo judío invocaba a su membresía. No andaban con la gracia de por medio, sino ahí el que se salía de los límites de lo que la ley decía, le caía inmediatamente la sanción. Daniel era un hombre fervoroso en fe, fervoroso, un hombre que la fe le brotaba, pero no era que sentía un impacto corporal, sino que el hombre tenía una claridad respecto de lo que Dios quería para él y para el propósito de él. Entonces yo encontré muy interesante esta descripción que hace el autor de un libro, que lo ando trayendo ahí, que es muy bueno porque me ilustró muchísimo esto, ¿no? Y lo asocié claramente con lo que yo en mi corazón tenía que compartir con ustedes. Entonces, este hombre tenía sabiduría y además perseverancia. Se dice que las mujeres, aquí voy a hablar de un poco de las cualidades, las mujeres son más perseverantes que los hombres. Así se dice en el mundo. Y creo que no están tan lejos de esa realidad. ¿Será que los hombres aflojamos wincha, como se decía? Y no somos tan perseverantes como las mujeres. Pero este hombre era perseverante.
Y la perseverancia tiene que ver con un sinónimo, constancia, continuidad, desarrollo de aquel objetivo que yo fui inspirado, que me dieron por cumplir, lo voy a cumplir. La perseverancia es una facultad que está aplicada por usted, pero que puede ser lleno de fe para cumplirla. No crea que a mitad de camino usted no va a dar fe, no va a dar el ancho para seguir su proyecto de vida cristiana. Entonces era un hombre perseverante, bajo dificultades y opresiones. Ya vamos a conocer la historia. Su vida y profecías afirma que Dios está en control y que tendrá la victoria final. Esto es muy interesante. La Jenny hablaba de que estaban orando por los pastores, por Renato, por mí. Perseverancia, constancia, continuidad de objetivo. No en la mitad de camino porque de pronto encontramos que se nos puso el terreno minado y si yo piso esa área a lo mejor me voy a enfrentar a un problema. Hermanos, este lugar que ustedes ya estamos usando aquí es el que Dios nos dio. Esto no es nuestro. Usted es la iglesia, como he dicho tantas veces. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia la hacemos nosotros, los seres vivientes, los que respiramos, los que sentimos emociones, los que tenemos un estado de conciencia frente a las cosas que nuestra vida debe enfrentar. Sigo. Entonces Él está en control y que tendrá la victoria final a pesar de las fuerzas del mal. Dígame que ustedes de pronto no se encuentran casi abrazados por la maldad, que parecen ser dominantes de cada situación adversa que podemos vivir. Parece que no podemos salir de las problemáticas que estamos viviendo. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos salir? Bueno, esa pregunta no la puedo responder yo. Esa pregunta la tiene que tener usted. Y ubicar en su mundo, en su corazón, cuál es el obstáculo mayor que usted tiene para seguir creciendo espiritualmente en la vida espiritual. Entonces, continúo. Daniel era un joven, aquí voy a entrar ya a la historia de Daniel. Daniel era un joven de la familia real del reino de Judá. Él vivía en Jerusalén, estoy hablando de alrededor de 600 años atrás, y Jerusalén fue dominada por un rey que estaba ahí, que era muy poderoso, que se llamaba Nabucodonosor. Parece un trabalengua, pero es así. Bueno, y conquistan Jerusalén. Nabucodonosor y su imperio es hoy día Irak, no Irán, Irak. Entonces, domina y claro, el país lo tomaron como botín y se llevaron todo. Pero también Daniel, junto con 2, 3 más, fueron tomados por Nabucodonosor y llevados siendo muy jovencitos. Muy jovencitos. Los llevaron porque eran hombres, como dice el texto anterior, sabios e inteligentes. Entonces, el rey se dio cuenta que era un proyecto interesante y lo tomó y lo empezó a formar. ¿Ya? Eso es más o menos el comienzo de este hombre. Pero era un exiliado. Él venía de Jerusalén y de Judá y se fue a Babilonia, porque Nabucodonosor reinaba en Babilonia. Entonces empezó a ser enseñado, a ser formado, corregido,
Y pasa lo siguiente. Ahí hay un cambio de reinado, asume otro rey, que finalmente muere, pero la historia comienza con Daniel, con un rey que se llamaba Darío, que era del imperio medo-persa, ¿no? Y estoy hablando de 2500 años atrás. Entonces, como dice el siguiente texto mío ahí, que era el comentario de comienzo, Daniel era un joven de la familia real de Judá cuando Jerusalén fue atacada en el año 605 a.C., esto está escrito ahí en Daniel 1, 3 y 4, el que quiere seguir la lectura, fue deportado a Babilonia. Es decir, lo echaron, lo deportaron. Hoy día, en estos días, se conoce que aquí en América hay un gobierno que deporta a sus ciudadanos. Ni siquiera comentarlo, pero es verdad. Deportar significa te vas de Chile. Te vas. Es decir, ni siquiera exiliado malo. El deportado es el que la voluntad del gobernante saca a su objetivo final, sacar a la persona que me está haciendo bolita. Lo echaron. Daniel fue echado. Y llegó a donde este rey que se llama Nabucodonosor. Ahora bien, entonces como fue deportado, el rey Nabucodonosor lo preparó para desarrollar funciones de gobierno en su reinado. Es decir, tuvo un ojito no tan clínico, sino que tuvo un ojo sabio, este rey, porque dijo, este hombre sí me va a ayudar para gobernar, para conducir, para guiar a mi pueblo. Ahora, quiero decir algo a modo de historia. Nabucodonosor, en honor a su mujer, que no recuerdo el nombre en este minuto, levantó lo que se llamaba gloriosamente los jardines colgantes de Babilonia. Él los creó. Hasta la fecha, hoy día no existen. No existen, pero hasta la fecha es una de las maravillas de la historia del mundo. Y no es que estaban colgando así en el aire y habían plantas, no, el hombre levantó torres, pilares, qué sé yo, y cuando tú veías desde el palacio, veías que parece que el jardín estaba todo en el aire. Por eso que se habla de los jardines, se me fue la palabra, colgante, ¿ya? Interesante entonces asociar un poco la figura de Nabucodonosor, Daniel, pero la historia comienza con Daniel cuando el rey Darío asume la responsabilidad de esa parte del pueblo. Y aquí está la historia. Dice ahí, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Quiénes son los sátrapas? Es una palabra media rara, que yo obviamente la busqué en el diccionario para saber qué es lo que era. Pero sátrapas eran personas indicadas para poder desarrollar gestiones y funciones de gobierno. Y entre las cosas que tenían que hacer era un recaudador de impuestos, vale decir, era un inspector de impuestos internos, en lo práctico. Era un hombre que desarrollaba la justicia, vale decir, a él le caían los juicios y él determinaba la culpabilidad o la inocencia de las personas que llegaban a un tribunal. Vale decir, estaban investidos de mucha autoridad estos sátrapas, pero eran principalmente hombres que estaban a la ayuda de la dirección del gobierno de turno. Él los nombró. ¿Y cómo los nombra? Interesante esto, ¿no? Sigo. Que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores. Aquí es donde está la diferencia. Se nombra una cantidad de sátrapas, que luego dice la cantidad, pero sobre ellos 3 gobernadores. Entre ellos, Daniel. Vale decir, habían
porque nombra 120 sátrapas. Y Daniel queda sobre esos, junto con dos más, sobre esos gobernantes. Estaban en autoridad sobre esos 120, digamos, ministros de Estado. Eran ministros de Estado. Ellos tenían la responsabilidad de conducir el gobierno de Darío en este caso. ¿Ya? Entonces, sobre tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Vale decir, entendiendo la lectura como es, estos 120 tipos, cabezones, pues eran todos cabezones, preparados, educados, en fin, tenían que rendirle a Daniel. Y había un celo. Hermano, en la vida siempre hay alguien que desea lo que tú tienes o tú deseas lo que tiene el otro. Eso se llama, ¿cómo se llama? Envidia. Siempre yo tengo un lindo jardín, pero qué lindo el jardín del lado. Mira las rosas, qué bonitas están, qué maravilloso. ¿Por qué no tengo uno igual? ¿Ah? ¿Por qué no? La envidia. Hermano, la envidia es una realidad, ni siquiera es una cualidad, es una deficiencia humana. Pero está. Pero siempre yo quiero lo que él tiene que yo no tengo. ¡Qué brutal! Eso es una amargura permanente, porque si tú te ves frustrado a no lograr el objetivo, si tú no puedes conseguir esa forma de vida que tiene tu vecino, ¿por qué la aspiras si no tienes cómo hacerlo? No, qué lindo el auto que se compró el vecino. Ucha, me dejó 3 años atrás. Oh, la envidia. Estos sátrapas tenían esa virtud, no sé, ese defecto. ¿Ya? Sigo. Entonces estos tipos le tenían que rendir cuenta a Daniel, pero era cachudo y envidioso. ¿Y cómo este Daniel? Si además es judío pues no es persa. Y un extranjero va a venir a dominar, va a gobernar aquí y nos va a mandar a nosotros. Yo les voy a contar una pequeña historia. Siempre tengo historia para todo. No sé si para todo. Yo en mis años, cuando trabajaba en una empresa, era empleado, todavía no tenía mi actividad independiente, tuve que atender a un ejecutivo que vino de Venezuela. Y mi jefe me dice, Hernán, tenéis que ser un sátrapa con él. No me dijo eso, pero lo asocio. ¿Y qué significa? Bueno, tenéis que ir a buscarlo al aeropuerto, tenéis que llevarlo al hotel, tenéis que tener reuniones con él, tenéis que comer con él, tenéis que tomar desayuno con él, y para donde él quiera ir, tú vas a estar con él todo el tiempo que esté en Chile. Chuta, dije yo. Mansa pega. Era bonita la pega, interesante, porque salía a diferentes lugares. Pero haciendo más chico el relato, después que me conoció, este hombre que hicimos muchas cosas, incluso le ayudé a contratar personal y todo. Y él me dice, ¿sabes, Hernán? Me dice, quiero que me veas la posibilidad de contratar un jefe de planta. Era una industria de muebles que él tenía allá en Venezuela, muy, muy, muy prestigiosa en Venezuela. Y yo hice todo el trámite, hice una encuesta en base a mi conocimiento del tema de los muebles y entrevisté a mucha gente. Sí, unos 30 gallos en aquellos días en el Hotel Tupower. Y el final de esto termina en lo siguiente. Me dice, la persona que contratemos, me dice, no puede tener mandato sobre un venezolano. ¿Cómo le digo? Si estoy contratando un gerente de producción, el tipo va a tener que decirle, joven, haga esto, haga este otro, mueva aquí, mueva allá. Esa es la lógica, es un gerente, es como el Mario, jefe de operaciones. Y yo le dije, pero eso no es posible. Me dice, no, me dice. En Venezuela es así. Tú, un extranjero, no puede mandar a un venezolano. ¿Qué, Pancho?
Entonces hay que tener un intermediario que sea venezolano para que dé la orden que tú pensaste para que se cumpliera en el personal, porque tú no puedes tener dirección sobre el personal porque eres extranjero. Es una cosa loca, ¿qué queréis que te diga? Pero es la ley. Está bien, ok. Bueno, aquí pasaba algo parecido, por eso me acordé. Entonces estos 120 sátrapas, ¿qué es lo que hicieron estos tipos? Empezaron a hacer un cominillo en contra de Daniel, a hablar, a conversar entre ellos. ¿Cómo resolvemos este tema de que tenemos un casi impostor encima de nosotros, que nos va a controlar, nos va a decir las cosas que tenemos que hacer? Es decir, era un tipo de acción envidiosa a todo dar. Sigo. Dice que el 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El testimonio de Daniel daba lugar para que el rey confiara plenamente en Daniel y que el direccionamiento, el conducir del gobierno tenía que pasar por Daniel. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Usted, hermano querido, tiene una mente privilegiada. Usted no es, como dice, hay un dicho bien popular, usted no es un tonto, dicen, de capirote. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? No. Es un tonto, pero ya que tiene puros cuescos en la cabeza. Cuesco. Cabeza níspero, digo yo de repente, cuando la gente no entiende. Este gallo es un cabeza níspero, tiene puros huesos y poca fruta. Bueno, aquí lo que pasa es que el rey cachó el mote, pues. Y que el hombre sabio era Daniel y no los sátrapas que estaban. Sí, los sátrapas tenían sus virtudes, sus cualidades, ¿no verdad? Pero él estaba por sobre todos los demás. Usted tiene una mente privilegiada. Amén. Usted puede hacer cosas que el mundo no hace por causa de la fe, como decía ahí, intransable, porque usted es un hijo de Dios y Él le va a proveer de todas las gracias, de toda la sabiduría, de todas las capacidades para que haga lo mejor, para que usted sea competente consigo mismo y con el medio que los rodea. ¿Por qué nosotros los cristianos realmente nos achitamos? En Chile se usa mucho el chiquitito, ¿no? Nos critican mucho los extranjeros. Todo chiquitito. Un pancito, un niñito, una uvita, un cafecito, todo el diminutivo hito. Y cada vez se hace más imperceptible. Es una cultura el achicarnos frente a una contingencia que estamos viviendo. Este Daniel tampoco se la dio de campeón. Simplemente fue reconocido los talentos y las gracias que este hombre tenía. Usted tiene los talentos ahí. A lo mejor los tiene escondidos. A lo mejor están guardados, archivados. Usted tiene que ser el mejor en lo que hace. El mejor. Porque Dios le ha proveído de la sabiduría, de la inteligencia para ser mejor que el mundo. Somos mejor que el mundo. Créalo. Créalo. Entonces dijeron aquellos hombres, se refiere a los sátrapas, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Empezó la intriga, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, mira que son astutos. Ellos sabían que Daniel tenía una relación estrecha con Dios y tenía tiempos de oración permanente con él.
Y él obedecía no solamente en la relación que él tenía con él, sino que en su conducta de vida. Más adelante vamos a ver, no sé si lo voy a alcanzar a ver, él ni siquiera comía los alimentos que le daban a los sátrapas, porque podrían ser no envenenados, sino que no purificados. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No te escuché, Paula. Entonces él decía, no, yo no puedo tener doble ánimo, no tengo doble estándar. Entonces, a lo mejor Daniel vivió un poco la soledad. Quiero decir algo, hermanos queridos. La soledad uno la vive cuando está en un nivel de autoridad. Cuando las cosas que tú manejas no tienes con quién conversarlas. ¿Te pasa a ti, Mario, en La Vega? A mí también. Hay tantas cosas que yo no puedo confidenciar a otro. Y vivimos la soledad de la gobernanza de lo que tú haces en tu vida. Hay cosas que yo no puedo decir, que me hacen comentarios, y más aún como pastor, imagínate. Menos, no puedo. Entonces, de alguna forma uno vive solitariamente. Y Daniel vivía así. Pero ¿cuál es la diferencia que tuvo Daniel? Digamos, aquí todavía estamos en el versículo 5, son 26, 27 versículos. Pero quiero leer yo me da la impresión que no lo puse. Ayúdame a buscar ahí. Mario, ayúdame a buscar. Daniel 6, versículo 4. Quiero describir un poco que no lo anoté. Claro, esto, pero, a ver, búscamelo igual, Mario. A ver. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, se refiere al reino de Darío. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Mira, esta es otra cualidad de la conducta de sabiduría e inteligencia que tenía él. Era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. ¿Qué te parece? Y él llegó de cabrito chico ahí. Es decir, tenía una conducta intachable, hermanos queridos. ¿Dice lo mismo, Mario, no? ¿O falta? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de... Mira, ¿viste? Mira, son pillos. Quisieron meterlo en la ley que tenía, por eso que él funcionaba bajo la ley, Daniel. Entonces, en la ley de su Dios, dice. Es decir, aquí dijeron estos tipos, dijeron, a ver, nosotros tenemos un mandato, tenemos que obedecer a nuestro rey. Y aquí viene el plan malévolo de los sátrapas, un poquito más adelante, déjame buscarlo. Pero déjame seguir con el 10. Ahí ya, dame el 10, Flaquita. En todo caso, el 6, el que sigue, dice lo que quería hacer. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Ahí empiezan a meterle un cagüín. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgase un edicto real y lo confirme que cualquiera que empiece a hablar del edicto, ¿ya?
Claro. Ese, ¿En cuál era estás leyendo? el el que sigue. Ahí está. ¿Qué te parece? Es decir, los gallos dieron un plan maquiavélico con el objeto de pillar en la trampita a Daniel. Ponerle una trampa. ¿Ah? Ahí está el 7. Claro. No, y la otra cosa que usaron como testigo al rey. No lo hicieron así camufladamente. Dijeron, yo soy súper franco con el rey. ¿Ah? Voy a hablar con él, le vamos a hablar con él, le vamos a decir lo que está pasando con el Daniel. Porque ¿qué es lo que querían? Andaban buscando un golpe de Estado. Querían destituir al que estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque se sentían que los principios de Daniel no iban con los de ellos. Por eso que en su corazón entró la maldad. Ese es un plan trazado por estos sátrapas. En una versión de la, ¿cómo se llama? Wikipedia, ¿no? Sí, dice que Wikipedia dice una parte, pero no es la traducción correcta. Se habla de sátrapa, aquel que también no solamente gobierna, sino que también urde el mal. Así que no es solamente una pureza. ¿Ah? Claro. ¿Te fijas? Entonces, está en esta lucha. Oye, Daniel no tenía ninguna lucha, voy a decirle. Ya vamos a seguir viendo lo que está pasando. Vamos al 8. Ya leímos el 7. Dice, ahora, oh rey. Están ahí frente al rey los tipos, esto pues ya. Confirma el edicto. El edicto es una orden del rey que no tiene nada más que hacer. Es como se hacía en tiempo. ¿Cuál fue el edicto, Hernán? ¿Ah? No alcanzaba a leer el edicto. El edicto, ¿cuál fue el edicto que le. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo quieren pillar? Aquí. En el 7 está. En el 7. Allá. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Mira, usó a todo el mundo estos gallos. ¿Ah? Para levantar un juicio en contra de Daniel. Es decir, nos andaban con chicas. Por eso digo yo, hermanos queridos, este es un golpe de Estado. Estos sátrapas quisieron ser un golpe de Estado para sacar al gobernador, al jefe de todos estos gallos, destituirlo. Eso es lo que querían. Sigo. Eran todos las máximas autoridades han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Cuando habla de un edicto real, habla de un edicto generado por el rey. ¿No? Sí. Que cualquiera que en el espacio de 30 días, le dieron hasta un tiempo, es decir, le pusieron cota a la cuestión, ¿no? Demande petición de cualquier Dios, fíjense que ahí la palabra Dios está escrita con minúscula, porque no es el Dios que usted cree. Y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué te parece? En 30 días. Entonces, a continuación, vemos que nuestro personaje hoy día en estudio, bueno, en el 8 se confirma, firmó el rey toda la historia, quiero seguir avanzando un poquito por el tiempo. Cuando Daniel, presten atención, no se distraigan porque aquí se nos va a ir al tiro. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Aquí habla de su Dios en primera persona, como lo solía hacer antes. Por eso estos gallos sabían que Daniel oraba de esta manera. Por eso que generaron esta intencionalidad
con el rey para hacer este edicto, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, del que él creía. Estamos llegando al desenlace. Pero esto, como eran malévolos, mal pensados, y había que cumplir, aquí estos eran perseverantes. Ellos querían sacar al Daniel del cargo y iban a hacer cualquier cosa para hacerlo. Mira lo que dice a continuación en versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios, vuelve a estar en minúscula, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso? Era una, ¿cómo se llama? Un juicio brutal. El que faltaba aquí se lo iban a devorar los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es. Sí, yo firmé este edicto por sugerencia de usted, par de patos malos. ¿Ah? Conforme a la ley de Media y de Persa, lo cual no puede ser abrogada. Lo que yo firmé, como decía antes, por eso hablaba de esto, lo que yo firmé con la mano no puedo borrarlo con el codo. Cuando usted hizo un compromiso con el Señor, no firmó un papel, sino que de sus labios proclamó que Jesucristo iba a ser el Señor. No borre lo que dijo con sus labios, con los codos, porque no se va a borrar. No se va a borrar. El 13 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Es decir, aquí le tiraron toda la odiosidad del pueblo de Judá al rey, porque él era un hombre que no era medo-persa, sino que era judío, ¿no? ¿A dónde está? Medo-persa. La cual no puede ser, en el 13, ya, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Y le meten color ahí, dicen los tipos, mira rey, este traidor, este mal nacido, este desagradecido que llegó aquí, que no tenía dónde vivir, no tenía dónde comer, que fue educado, mira lo que ha hecho. Y levantaron una gigante calumnia en contra. Él lo hacía. ¿Ah? Él lo hacía. ¿En qué sentido? Él lo hacía. O sea, digamos, Daniel iba y oraba 3 veces al día. Sí. Pero es que en el fondo ellos hicieron toda esta trampa para decirle... Claro, pues por eso digo que estaba en evidencia de ellos. Sí. Por eso que usaron este truco. Porque sabía, mira, interesante lo que aporta Mario, ¿eh? Porque fíjate que le pusieron coto de tiempo. Sino que sabían que una vez al día él iba a orar. Así que en cualquier momento que fueran a la habitación de él, lo iban a encontrar de rodillas orando a Daniel. Por eso que le hicieron la trampa con astucia. El diablo es astuta, no se olviden. Bueno, el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó, y aquí es lo que yo le comentaba a Aurora ayer cuando le decía lo que iba a compartir. Aquí Darío se sintió mal. El rey dijo, Entendió aquí está el truco de estos carajos. Querían sacar a Daniel del cargo. Pero la firma del edicto no le permitía cambiar. No puede ser abrogado, no puede ser anulado. Eso es lo que dijo el rey. ¿En mi teléfono? Perdón, permiso. Sigo. Dice,
aquí es interesante el 14, hermano, presten atención, dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. En su corazón dijo, no, yo no voy a hacer esta cuestión, pero yo soy el rey. Bueno, pero sigamos. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. La metieron en una trampa. Hermanos queridos, una reflexión en lo personal. ¿Cuántas veces el diablo nos mete en una trampa? Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos pisando el palito que el diablo pone en nuestra vida. Porque no estamos echando mano a nuestra fe y a nuestras convicciones. Aquí tenemos un ejemplo. Cómo se urdió un plan maquiavélico para sacar y destituir a un hombre que estaba haciendo las cosas bien y que dependía de nuestro Dios. Este Daniel, entre paréntesis, si no lo captaron, se lo vuelvo a decir. Este Daniel cree en el mismo Dios que crees tú. Este hombre cree en el mismo Dios que yo tengo. Él sabe que Él es un Dios eterno, poderoso y que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. En ese Dios crees tú. Y Él tiene el dominio de todas las cosas en tu vida, en nuestra vida, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Así que estos tipos le hicieron es cuando tú vas a un caballo medio encabritado, medio loco, y le tiras un lazo, y finalmente el juez quedó del cuello. Lo tomaron. Veamos el desenlace. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron el foso de los leones. Y vean el siguiente detalle. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien, el Dios tuyo a quien tú confirmaste, que tú continuamente sirves, Él te libre. Mira, el Dios que tú crees y que todos los días le buscas, pues que te libre de esta condenación. Eso es lo que le dijo el rey. Pero el rey, la sensación cuando yo leí este texto y lo analicé y le di harta vuelta, sentí que Darío estaba triste, que estaba adolorido, porque sabía lo que le habían hecho hacer en contra de su voluntad, no en favor de él, del reino, sino una conducta de celo, de no dejar gobernar a un hombre inspirado por la gracia del Señor para ese gobierno. Sigo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual salió el rey con su selló. Yo aquí veo, pero ustedes me entienden, gracias por entenderme. Y selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, de sus hijos. Pusieron ahí un sello inviolable. No se puede mover esta piedra si yo no doy una orden de que se mueva. Mi título de esto era La fe intransable. Es como el sello de Dios en tu corazón. Lo que Él dijo, lo que Él dice y lo que Él hizo por ti no puede moverse. Lo que Él hizo no tiene cambio. Lo que Él hizo es de hoy y para siempre. Luego el rey, sonillo con los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó
y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El hombre estaba triste, sumamente triste, muy apesadumbrado, muy adolorido, porque estaba perdiendo no un buen elemento, sino que junto con perder un buen elemento, estaba perdiendo a un hombre leal, a un hombre sabio, a un hombre inteligente. Ese era el dolor de Darío. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo un gobernante puede echar de menos a un hijo de Dios? ¿Cómo tu jefe, si es que todavía tienes jefatura encima, no valora lo que tú eres como hijo de Dios? Tú que eres dueña de casa, ¿cómo no valorarte a ti mismo lo que tú haces por tu familia? ¿Cómo no valorar lo que hacen, en este caso tú que eres profesora, los profesores? No los valoran hoy día. No hay respeto por ellos. Este Darío estaba perdiendo un tremendo aliado en su gobierno. Dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, ¿viste? Fue rajado para allá. Quiero ir a ver. A ver si a lo mejor habrá pensado, a lo mejor el Dios de Daniel lo ayudó, lo salvó, no sé. Partió rajado al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, ¿ves? Triste. Y le dijo: Daniel, mira lo que le dice, hermano querido, me emociona. El rey le dijo: siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. No te atemorices. No tengas temor, porque Dios te va a llevar al lugar que Él quiere que te lleve. El rey dijo: siervo de Dios. Reconoce la autoridad en este hombre. Eso es lo que pasó con el corazón de un rey inconverso. Miren lo que pasa al final. Le dice: Daniel, siervo del Dios, mira, me faltó esta parte, ¿no? Siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Le dijo a él, al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué glorioso, qué glorioso. Hermanos, ¿cuántas veces nos han juzgado indignamente y dolorosamente, como dices tú? Pero ánimo, el Señor está contigo, así como estuvo con Daniel y estuvo en el corazón de Darío. Pero mire el desenlace final. Y mandó a sacar del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y mira lo que dice a continuación: este es el juicio del rey. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres malévolos que habían acusado de Daniel. Y mira tú, ¿quién más? Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Gloria a Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía os es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Gloria a Dios. Dios usó a Daniel en la injusticia para que ese pueblo entero creyera en el Dios de Daniel. A veces, hermanos, tenemos que pasar por dolores y sufrimientos, tristezas, para que el reino de Dios se cumpla en su vida y en la vida por la cual usted hoy día está luchando. Así es que, hermanos, quiero animarle. Dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Mira, 2600 años atrás. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. El 27 finalmente dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios añada en su vida una revelación de esta verdad. Su fe debe ser, vuélveme a la primera página, su fe debe ser intransable. Ahí está. Él no transó, se dedicó a orar frente a la injusticia, a urdir el plan malévolo de estos sátrapas. ¿Y en qué terminaron? Muertos, con su familia, con sus hijos, con sus mujeres. Es más, su testimonio, el de Daniel, hizo que se conociera el mensaje de esperanza y de salvación en todo el reino del Medo Persa. Que el Señor añada lo faltante. Señor, doy gracias esta mañana por estar junto con mis hermanos a compartir esta palabra. Gracias porque me diste la claridad para poder explicar. Gracias porque el testimonio de Daniel levanta, Señor, mi fe y mis convicciones de que la fe que tú has puesto en mi corazón es intransable, Señor. No importa lo que pase sobre mi vida, aún en el caso particular mío, mis enfermedades, mis operaciones, Señor, mi fe tiene que permanecer incólume, sin falta, sin falla, y seguir adelante en el objetivo y en el propósito que tú has puesto y has revelado a mi corazón por tantos años, Señor. Yo pido que tú guíes este rebaño de hermanos que estamos juntos y que podamos servirles para que sean edificados en tu nombre, Señor. Muchas gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.